Vamos a explicar la energía eólica, o sea, la energía que produce una turbina que aprovecha la energía del viento. Son 4 temas: su introducción, la potencia eólica, la potencia de la turbina en sí y por último el diseño de una instalación eólica. Esta última parte la vemos en otro video. La energía eólica es la energía cinética que produce el viento. Como se sabe, es una energía intermitente porque la velocidad del viento no es constante. Varía en cualquier punto, en cualquier región. Varía dependiendo de la temperatura, dependiendo de la altura en que está la turbina, etc. En La Guajira, por ejemplo, tenemos un potencial importantísimo de energía eólica. Se dice que puede producir hasta el 20% de la demanda de la energía. Aquí ustedes ven la potencialidad, que es un mapa en donde aquí está la velocidad del viento en metros por segundo. Fíjense que toda esta región de La Guajira y en general la región del Caribe tiene una velocidad del viento muy importante que hacen que la potencia eólica sea alta. El gobierno nacional ha expedido la ley 1715 del 2014 para motivar o incentivar la creación de proyectos relacionados con generación de energías alternativas, especialmente la energía solar fotovoltaica y la energía eólica. Eso la dirige y la coordina a nivel nacional la Unidad de Planeación Minero Energético, UPME. La potencia eólica entonces es aquella que transforma la energía mecánica rotativa de un generador de palas en energía eléctrica. Su potencia depende básicamente de la superficie barrida por las palas, de la densidad del aire en ese sitio y de la velocidad del viento. Ahí tenemos una turbina aerogeneradora. Aquí está la energía mecánica de las palas que la mueve la velocidad del viento y se produce o transforma en energía eléctrica. Aquí hay un mapa de velocidades del viento según la altura y según el mes en metros por segundo. Aquí están todas las variables de los colores. Esta velocidad está en metros por segundo. A medida que el viento aumenta, pues se va coloreando en esta forma, tiende al rojo. Ahí nos damos cuenta que la costa atlántica es un importante sitio para hacer proyectos de energía eólica. Como dijimos antes, la velocidad del viento no es constante. Obedece a una distribución de Weibull, fue el que descubrió esto, cuya velocidad tiene esta gráfica. El eje Y aquí es la probabilidad con que aparece una determinada velocidad, y aquí está la velocidad en metros por segundo. Y una ecuación, un algoritmo matemático, que es el que se presenta en esta ecuación. La potencia que genera el viento entonces depende de la energía cinética del viento, de la masa del aire o del viento ahí y obviamente de la área barrida. La potencia, como se sabe, es la rapidez con que se hace trabajo o rapidez con que se hace energía, o sea, es energía cinética sobre tiempo. Y la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado sobre tiempo. Ahí tenemos un cilindro de aire o de viento en una distancia espacial A, el área transversal y la velocidad del viento. Se sabe que la masa es densidad por área por distancia y la distancia, o sea, espacio, es velocidad por tiempo. Eso nos da esta ecuación de que la potencia eólica es igual a un medio de ρ, que es densidad por área por velocidad del viento al cubo, o sea, potencia en vatios
densidad del aire en kilogramos por metro cúbico, área en metros cuadrados y velocidad en metros por segundo. La densidad del aire seco a presión atmosférica, o sea, a nivel del mar y a 15 grados centígrados, podemos tomarla o se ha definido como 1.225 kilogramos por metro cúbico, pero como se sabe, eso a medida que varía la altura, o sea, la presión o la temperatura, pues varía la densidad. La potencia de la turbina, entonces, depende de la energía del viento, o sea, la potencia eólica, pero la turbina tiene un coeficiente que se llama coeficiente C sub P. O sea que la potencia de una turbina es ese coeficiente multiplicado por la potencia del viento y se obtiene entonces esa fórmula. El coeficiente máximo de una turbina de potencia se llama el límite de Betz y es igual al 59.3%. Quiere decir esto que la potencia de una turbina es igual al 59.3% de la potencia general eólica. Pero además, el rendimiento en general del generador eólico sigue disminuyendo porque además de ese rendimiento de Betz, tiene el rendimiento de la hélice, del multiplicador, del alternador y del transformador, y se dice que en promedio el rendimiento global de una estación eólica es del 46%. Ahí están los componentes del aerogenerador. Tenemos aquí las palas que están girando, el soporte principal, o sea, el eje, la caja de cambios y la que transforma la velocidad lenta de las palas, las revoluciones por minuto, a una velocidad mucho más alta para que pueda trabajar el generador y producir energía eléctrica. Aquí está la veleta, que es la que mide la dirección del viento, el anemómetro que mide la velocidad, y todo esto está empaquetado en algo que se llama góndola. Ahí tenemos un generador de imán permanente, o sea, un generador de corriente continua. Es un generadorcito ya que de 300 vatios, un generador pequeño de corriente continua, produce los 300 vatios a esta velocidad de 12.6 metros por segundo. Esta es su velocidad de arranque de 3. Quiere decir que una velocidad menor a 3, el generador no gira, las palas no rotan. Y aquí están sus características, como dijimos, 300 vatios, puede ser de 12 a 24 voltios el generador, pero si tiene inversor puede producir corriente alterna trifásica o monofásica. Aquí está su diámetro, su peso, 3 aspa y de qué está hecho el acabado del generador. La potencia de un generador no es constante. Como no es constante, entonces pues varía y tiene que tener el generador controles. ¿Por qué? Porque la velocidad del viento varía su dirección y el ángulo de ataque va a cambiar. Si el ángulo de ataque cambia, entonces hay una pérdida que se llama pérdida aerodinámica. Y el otro es que el álave o la pala cambia de posición, o sea, puede girar alrededor de su eje. Eso se llama ángulo de paso, pitch, que se nota con la letra griega beta. Eso también hay que controlarla para que la potencia sea regulada. Esa es la curva de potencia de un generador, en este caso de 300 vatios. Aquí tenemos 300 vatios, pero a una velocidad de 12.6 metros por segundo. Observen que cuando la velocidad es pequeña, 0, y va aumentando, pues aquí la potencia es 0, y a medida que aumenta la velocidad, pues aumenta la potencia de generación. Esas son curvas de un generador de la potencia en función de la velocidad de rotación y en función de la velocidad del viento en metros por segundo.
el ángulo de la pala cambia, o sea, el ángulo pitch o el beta. Al variar el ángulo de la pala, entonces el coeficiente de potencia va a variar. Aquí sería la potencia máxima o el coeficiente máximo cuando el ángulo es 0, pero a medida que aumenta, ese coeficiente disminuye. Esa es la dinámica de una pala, o sea, aquí tenemos el corte transversal de un álave, de una pala, aquí más redondo y aquí más plano. Hay una variación de velocidad que produce una variación de presión y por eso hay un empuje hacia arriba. Esa es la geometría de una pala. Y el ángulo de ataque de la velocidad con respecto a la pala. Si el ángulo de ataque varía con la pala, pues la fuerza resultante va a variar. De todas maneras, esa fuerza resultante es la que produce el giro de la pala. Una pala pues tiene velocidades diferentes en cada punto de ello, la velocidad tagencial. La velocidad de rotación es constante, pero a medida que avanza hacia la pala, la velocidad va a un aumento. Aquí parte de 6.28 metros por segundo a 1 metro y comienza a aumentar. Esta es la pala en función del torque que se produce al rotar la pala. El torque es igual a fuerza por brazo, en este caso fuerza por radio, o sea, la distancia que hay de su centro hacia la punta. Entonces, a medida que aumenta R, ya sabemos que la velocidad va a disminuir, va a aumentar, pero como el torque es constante, en este caso, si R aumenta, la fuerza tiene que disminuir. La única forma de que la fuerza aumente o varíe o decrezca si R aumenta es cambiándole el perfil de la pala a medida que se aleja del centro. Esto hace que entonces la pala no sea recta, sino que la pala tiene una forma helicoidal, o sea, torcida. Un parámetro importante de los generadores es la relación de velocidad de punta de TSR, que es la velocidad tangencial de la pala con la velocidad del viento. O sea, aquí tenemos la velocidad tangencial de la pala en un punto y esta es la velocidad de rotación de la pala. La velocidad tangencial en este punto depende de la velocidad de rotación y es igual a omega multiplicado por el radio, y esta es la velocidad tangencial. Por ejemplo, si el radio o la longitud de la pala es 10 metros, la velocidad angular es de 10 rpm, pues podemos calcular la velocidad tangencial multiplicando omega por L en radianes por segundo y obtenemos la velocidad tangencial. Como la velocidad del viento es 10 metros por segundo, hallamos el TSR, o sea, lambda, nos da 1.07. De esa forma se calcula la relación de velocidad de punta, que es bien importante para saber cuál es la velocidad tangencial en una punta de un álave o de la pala. Vimos anteriormente que el coeficiente de potencia no era constante, sino que disminuía a medida que el ángulo varíe. Aquí tenemos el algoritmo matemático específico para calcular el coeficiente de potencia de una turbina según alfa, o sea, según TSR, y según beta, o sea, el ángulo pitch. Aquí C1, C2, C3, C4, C5 y C6 son constantes que están aquí, y de esa forma se calcula C sub P. Esta es la curva que ya la vimos anteriormente. Aquí está la variación de C sub P con TSR, o sea, con lambda. Aquí está C sub P. Y cómo varía con respecto a beta, o sea, el ángulo de la pitch de la pala. Aquí están las curvas características del generador.
o sea, la potencia en función de, como parámetro de la velocidad del viento, y en la abscisa tenemos la velocidad de rotación de la pala.